Un cordial saludo para todos. Vamos, con el favor de Dios, a continuar con la exposición de esta cuestión 77, en la cual Santo Tomás de Aquino nos está presentando su doctrina general acerca de las potencias del alma humana. En esta ocasión, en un solo video, intentaremos presentar los artículos restantes de esta cuestión. La cuestión 77 se compone de 8 artículos, hemos presentado los 3 primeros, vendría en orden el cuarto. En este artículo cuarto, Santo Tomás se pregunta si entre las potencias del alma hay algún tipo de orden, y va a responder que efectivamente se puede concebir que hay dos tipos de orden entre las potencias del alma humana. Uno que él llama orden de la perfección y otro que él llama orden de la generación y del tiempo. En cuanto a la perfección, Santo Tomás nos va a decir que primero vienen las potencias superiores del hombre de inteligencia y voluntad, porque debido a su objeto, que es inmaterial, que es más en acto y menos en potencia. Recordemos, aquí un paréntesis, que cuando se habla de perfección, o más bien cuando se habla de acto, se habla de algún modo de perfección. Y cuando se habla de potencia, se habla de algún modo de falta de esa perfección, de falta de acto. Entonces, se ha dicho siempre en la filosofía clásica que las potencias superiores de inteligencia y voluntad son precisamente, y valga la redundancia, superiores por su objeto. En el caso de la inteligencia, su objeto es el ser de las cosas en toda su universalidad, y en el caso de la voluntad, su objeto es el bien en toda su universalidad. Es decir, dos objetos de máxima actualidad y mínima potencialidad, por decirlo de alguna manera. Esa máxima actualidad y mínima potencialidad de los respectivos objetos de las potencias inteligencia y voluntad nos permiten llamarlas facultades superiores. ¿Superiores con respecto a qué? Superiores con respecto a las potencias del orden sensitivo y a las potencias del orden vegetativo, cuyos actos y cuyos objetos, como veíamos en el artículo inmediatamente anterior, están sumidos, limitados, concretados al orden de lo físico. Entonces, Santo Tomás descubre este primer orden de perfección. Las potencias superiores, en cuanto son más perfectas, son entonces primeras en el alma humana. Pero pasa lo contrario en el orden de la generación y del tiempo, es decir, en el orden de la aparición, por decirlo así, de las potencias, y en el orden de su desarrollo intrauterino, en la barriguita de la mamá, conforme se va desarrollando ese nuevo ser. Dice Santo Tomás que van apareciendo primero las potencias del orden de lo vegetativo, luego ese ser en desarrollo alcanza las potencias del orden de lo sensitivo, y las últimas en aparecer vendrían siendo, en la biología conocida por Santo Tomás, las funciones del orden de lo intelectual. Sería interesante aprovechar este tema que toca aquí Santo Tomás del desarrollo intrauterino para abordar un tema que ha dado mucha polémica y que ha dado mucho de qué hablar y escribir, que es la supuesta postura de Santo Tomás en torno al aborto. ¿Por qué? Porque muchos han creído ver en esta doctrina de Santo Tomás y en otras partes de su obra, donde habla más explícitamente del desarrollo del feto,
han creído ver allí una cierta base para decir que Santo Tomás no tendría, en principio, ningún problema con el aborto, por lo menos el aborto considerado en las primeras semanas, en los primeros meses, algo así. En la medida en que, según Santo Tomás, como parece desprenderse de algunas de sus afirmaciones, el feto se va desarrollando de tal manera que propiamente la persona humana aparece después, no en el instante de la concepción, sino un poco después, cuando es animada por el alma propiamente racional. Al principio aparecería un alma de orden vegetativo, mientras el feto desarrolla esas estructuras biológicas y esas funciones psíquicas. Enseguida sería reemplazada por una especie de alma sensitiva cuando ya el feto ha desarrollado las estructuras biológicas capaces de sustentar la vida de los sentidos. Y esta vida sensitiva sería finalmente en algún momento de la vida y del desarrollo intrauterino reemplazada por finalmente la forma substancial alma humana con sus potencias superiores, cuando ya el feto tiene el desarrollo somático, neurológico suficiente para servir de sujeto adecuado a la forma substancial humana. Sin embargo, no vamos a profundizar acá en el asunto porque se nos iría este video muy largo. Sin embargo, Santo Tomás decía eso basado en la biología de su época, Evidentemente, si Santo Tomás hubiera tenido acceso a los conocimientos que luego la humanidad logró adquirir acerca del desarrollo fetal, del desarrollo intrauterino, pues sin ningún problema hubiera podido reconocer que ya en el momento de la concepción hay la materia prima, por decirlo de alguna manera, suficiente y necesaria para la aparición plena de una nueva persona humana. Pero como les digo, a pesar de ser un tema interesante, no podemos más que dejarlo aquí aludido. Entonces, en este artículo 4, Santo Tomás dice, hay un orden en las potencias que es doble. Por un lado, el orden de perfección, donde más perfectas son las facultades superiores de inteligencia y voluntad, y otro orden de generación en el cual primero, ocurre al revés, primero son o aparecen en el orden del tiempo, dice Santo Tomás, aparecen las potencias de lo vegetativo, las potencias de lo sensitivo y finalmente aparecen las potencias del orden intelectual. Un doble orden entonces descubre Santo Tomás. Enseguida, en el artículo 5, Santo Tomás se pregunta si todas las potencias del alma están en ella como en su sujeto. Ut uno omnes potentiae anime sin inanima sicut in subjecto. Es decir, si el sujeto inmediato de las potencias es directamente y en todos los casos el alma humana. Recuerden que decíamos anteriormente que las potencias son del orden de lo accidental. Si bien es cierto que se trata de accidentes propios, de propiedades, no dejan por ello de estar en el orden de lo accidental y por lo tanto requieren de un sujeto de inesión para poder darse. Entonces Santo Tomás se pregunta si es el alma, directamente el alma, el sujeto de esos accidentes propios o propiedades que llamamos potencias. Y va a responder que el alma es sujeto inmediato de aquellas potencias que no requieren de un órgano corporal para la realización de sus actos, es decir, de las potencias superiores de inteligencia y voluntad. Pero en el caso de aquellas potencias, como las potencias del orden sensitivo y del orden vegetativo, cuyos actos
se realizan por medio de órganos corporales debido a la naturaleza de sus objetos, entonces en el caso de esas potencias, el sujeto no es el alma de manera inmediata, sino más bien el cuerpo animado, lo que se llama el compuesto, el cuerpo animado, el cuerpo vivo, entero, no solo el alma. Esta es la respuesta de Tomás. Veamos sus propias palabras. Dice así: el sujeto de la potencia operativa es lo que tiene capacidad para obrar, puesto que todo accidente da nombre a su sujeto propio. Uno mismo es, pues, el que puede obrar y el que obra. Luego es preciso que la potencia pertenezca como a sujeto a quien realiza la operación. Pero, según hemos dicho, hay ciertas operaciones del alma que se ejecutan sin la intervención de órganos corporales. Por tanto, las potencias que son principio de estas operaciones se hallan en el alma como en su propio sujeto. Pero hay también otras que se ejecutan por medio de los órganos corporales, como la de ver mediante los ojos, la de oír mediante los oídos. Y lo mismo se debe decir de todas las demás potencias vegetativas y sensitivas. Por consiguiente, las potencias que son principio de tales operaciones se hallan en el compuesto como en propio sujeto y no en el alma sola. En el artículo 6, Santo Tomás se pregunta si las potencias emanan de la esencia del alma, surgen, se desprenden por una natural resultancia, son resultado natural de la misma esencia del alma humana. Aquí la respuesta de Santo Tomás es bastante metafísica, con eso quiero decir bastante compleja, pero vamos a intentar presentarla de la forma más sencilla posible. Veamos en primer lugar las propias palabras del santo y vamos añadiendo algunas explicaciones. Dice Santo Tomás: la forma substancial y la accidental en parte convienen y en parte difieren. Estas son las palabras con las que Santo Tomás comienza su respuesta y nos va a dar una breve lección de filosofía. Nos va a decir que por un lado están las formas substanciales que dan el ser substancial, el ser esto, de manera substancial, el ser hombre, por ejemplo. Y por otro lado están las formas accidentales que ya no dan un ser substancial, sino que dan algunas propiedades o características que completan a ese ser. Cuando decimos que un hombre tiene 2 metros de altura, esa forma accidental que es su cantidad, su tamaño, viene a completar al hombre. Claro, no puede haber un hombre sin determinada altura. Entonces la altura lo completa, pero se trata de una forma accidental porque puede variar, puede ser esa altura o otra. Entonces, no es forma substancial, no es la animalidad racional que le da el ser, esa es su forma substancial, es el animal racional y lo ubica en una especie, le da su ser fundamental, como si dijéramos, raíz y base y fundamento de todo lo demás. No, la forma accidental, aunque le da una característica y una propiedad que lo completa, sin embargo, no es su substancialidad, sino un accidente. Entonces aquí Santo Tomás nos va a decir que la forma substancial y la accidental en parte se parecen y en parte se distinguen. ¿En qué se parecen? Se parecen en que ambas le dan un cierto modo de ser al sujeto. Ambas son un cierto modo de actualidad del sujeto, un cierto modo de perfección. En el caso de la forma substancial, le da al sujeto el modo de ser y la perfección radical, la primera, la substancial, asiento de toda la demás. Y en el caso de la forma accidental, le da al sujeto también un modo de ser, también una actualidad,
pero a modo de complemento de su ser substancial. ¿Y en qué se distinguen? Se distinguen en que el sujeto que recibe la forma substancial está en completa potencia, que es la materia prima de Aristóteles. Y la forma substancial le da a esa materia prima todo el ser. Por eso un adagio latino dice forma dat esse, la forma da el ser. Y en el caso de la forma substancial, el esse, el ser fundamental. Porque su sujeto, que es la materia prima, está en mera potencia. Y la diferencia entonces con respecto a la forma accidental es que el sujeto que recibe la forma accidental no está en mera potencia, es ya una substancia que recibe una modalidad, un complemento de ser, una característica, una propiedad que lo complementa, que lo completa, que como que completa el cuadro. Ya tenemos el cuadro, pero lo complementamos con algunos detalles que debe llevar. Ya está lo esencial, pero lo completamos. Entonces el sujeto que recibe la formalidad accidental no está en mera potencia, no está en mera necesidad total de recibir el ser, sino que ya tiene el ser, que se lo da la forma substancial. Y la formalidad accidental, el color, la altura, el tamaño, etcétera, etcétera, viene a complementarlo. Entonces, razona Santo Tomás que en el caso de la forma substancial y su sujeto, la materia prima, hay que decir que la forma substancial da el ser a esa materia prima que está en pura potencia. Mientras que en el caso de la forma accidental más bien hay que decir que recibe el ser de su sujeto, lo requiere para poder darse. El color de una superficie requiere del ser de la superficie, que es previo para poder darse. Como he dicho múltiples veces, no vemos el color caminando por ahí. Vemos un sujeto que antes es sujeto, tiene el ser, tiene una naturaleza substancial determinada y entonces sustenta a ese accidente. Esta es la diferencia, la semejanza y la diferencia que encuentra Santo Tomás, y con eso empieza su respuesta. Con eso comienza su respuesta. Se había preguntado si las potencias del alma emanan, surgen, resultan, naturalmente, de la esencia del alma. Y entonces nos da esta lección de filosofía sobre las formas substanciales y las accidentales. ¿Para qué? Pues para decirnos enseguida que las potencias son accidentes propios del alma, y por lo tanto, como todo accidente que viene a completar al sujeto que ya es por su forma substancial, dependen en el ser esos accidentes que llamamos potencias, esos accidentes propios que llamamos potencias, dependen en el ser del sujeto substancial. En el caso de las potencias superiores de inteligencia y voluntad, su sujeto será el alma sola, como ya dijimos, y en el caso de las potencias del orden sensitivo y vegetativo, su sujeto será el compuesto, el alma junto con el cuerpo vivo. Santo Tomás ahonda un poco más en su respuesta y va a decirnos que el alma humana es causa final, causa eficiente y, en un par de casos, incluso causa material de las potencias. Aquí toca la doctrina de las causas. Recuerden ustedes que desde Aristóteles se ha dividido la causalidad en 4 grandes especies: la causalidad material, la causalidad formal,
la causalidad eficiente y la causalidad final, 4 tipos de causas, con sus subespecies. Evidentemente hay distintas causas del orden de la causalidad material, hay distintas causas dentro del orden de la causalidad formal, porque tenemos la forma substancial, la forma accidental, la forma ejemplar, etc. Hay distintas causas del orden de la causalidad eficiente y hay distintas causas del orden de la causalidad final, hay distintos fines. Entonces aquí Santo Tomás nos dice que el alma humana puede ser vista como causa final, causa eficiente y en un par de casos incluso de manera directa causa material. ¿Cómo es esto? Causa final es aquello que es fin de algo y la forma substancial del el alma humana puede ser considerada causa final, es decir, fin de las potencias, en cuanto que las potencias, como acabamos de decir, vienen a completar el ser substancial del sujeto. Causa final. También causa eficiente o agente que produce la forma substancial del hombre, de su propia virtualidad, de su propia fuerza, de su propia actualidad, hace surgir por natural resultancia, por consecuencia natural, espontánea, inevitable, por decirlo de alguna manera, esos accidentes propios que llamamos potencias. Es decir, no se requiere de un segundo acto de creación, por decirlo de esta forma. Dios, vamos a meternos a la teología. Dios en el momento de la concepción crea e infunde el alma humana. Pero a partir de ese momento, el alma humana, esa forma substancial, con su virtualidad propia, va dirigiendo todo el proceso de desarrollo, incluida la aparición efectiva de las distintas potencias, de los distintos niveles. No se requiere un segundo acto de Dios, una segunda intervención creadora para poner ahora las potencias. Primero la forma substancial y luego en cierto momento las potencias. No, Dios crea en el momento de la concepción una nueva alma distinta de todas las demás que han existido, existen y existirán. Pero más allá de ese acto de creación es el alma humana propia, con sus fuerzas propias, con sus virtualidades propias, la encargada de dirigir en adelante el proceso vital de ese nuevo ser. Entonces, causa eficiente el alma también de sus potencias. Y finalmente, en un par de casos, más específicamente en el caso de la potencia intelectiva y de la voluntad, también el alma causa material, es decir, sujeto. La materia es aquello que es sujeto de, es aquello que está en potencia para recibir una forma, una acción. Entonces se puede decir que el alma es sujeto o causa material de las potencias inteligencia y voluntad en cuanto inhieren o se dan directamente en ella, como ya lo vimos. Aunque ya hacia el final de su respuesta Santo Tomás nos aclara que el alma no solamente es causa final, eficiente e incluso material de las potencias superiores, sino de todas las potencias, incluso de las que inhieren o se dan o tienen como sujeto el compuesto, el ser vivo, alma, cuerpo, en la medida en que del alma como forma substancial surgen todas las potencias. Entonces, si las potencias del alma emanan de su esencia, se pregunta Santo Tomás en este artículo 6 y va a responder sí, claro que sí. De la misma manera en que la forma accidental depende para ser de la forma substancial y también de la manera en que las cosas se hacen por el alma, causa final. Las cosas dependen de la acción del alma, causa eficiente, y las potencias superiores se dan
en el alma incluso directamente, causa material. Por vía de causalidad final, de causalidad eficiente y de causalidad material, vemos también cómo las potencias son y dependen del alma humana. En el siguiente artículo 7, Santo Tomás se pregunta si las potencias del alma proceden unas de otras. Y aquí parece preguntarse algo que va a contradecir lo que decía antes. Antes nos dijo que las potencias proceden del alma humana, emanan, fluan, es el verbo que usa la Suma Teológica, fluan, fluyen, emanan del alma humana. Y ahora se pregunta si las potencias del alma proceden unas de otras. Y va a responder que sí, porque siendo el alma una y las potencias muchas, dice Santo Tomás que de lo uno a lo mucho se debe proceder siempre según cierto orden. El paso de lo uno a lo múltiple se da siempre según algún tipo de orden. Y entonces va a decir Santo Tomás que ese orden tiene que ver con la perfección de las potencias. Y aquí retoma la doctrina de la que hablaba antes, según la cual las potencias superiores, inteligencia y voluntad, son primero. De ellas, entonces, va a decir Santo Tomás que fluyen las demás en cuanto finalidad, en cuanto el orden de la causa final. Oigamos las mismas palabras de Santo Tomás. La esencia del alma es con respecto a las potencias como su principio activo y final y también como su principio receptivo, ya por sí sola y aisladamente o en unión con el cuerpo. Y siendo el agente y el fin más perfectos, y en cambio el principio receptivo, en cuanto tal, menos perfecto, se sigue que aquellas potencias del alma, que según el orden de naturaleza y de perfección son las primeras, son el origen de las demás a modo de fin y de principio activo. ¿Qué nos está diciendo Santo Tomás? Retoma lo que hablaba antes del orden de perfección y va a decir que la inteligencia y la voluntad en ese orden, por ser más perfectas, puede considerarse que fluyen primero del alma y luego, a modo de causa final, fluyen las demás. Es decir, en palabras más sencillas, el orden de lo sensitivo se desprende de las potencias intelectuales, depende de ellas. El orden de lo sensitivo es para el orden de las operaciones intelectuales. Y a su vez el orden de lo vegetativo es para el orden de lo sensitivo. Aquí establece Santo Tomás esa gradación que es tan importante incluso para la vida interior, para la vida espiritual, porque vemos que el comer y el beber y el dormir y todas las cosas relativas al buen estado del cuerpo es para la correcta realización de las actividades de los sentidos y de la vida emocional y de las pasiones, pero a su vez este orden es para la recta realización de las funciones superiores, inteligencia y voluntad, todo en un orden escalonado. La vida vegetativa, la vida básica del comer, del beber, del crecer, del reproducirnos, es para, no es un fin en sí, como muchos quisieran hoy creerlo. Incluso la vida de lo sensitivo, la vida animal, porque la compartimos con los demás animales, la vida de los sentidos, de las tendencias, del movimiento local, de las pasiones, etc., es para la realización de las funciones superiores, no es un fin en sí, como muchos quisieran creer hoy en día, que quieren reducir el hombre a su vida más animal, más instintiva y más básica. Santo Tomás nos dice, no, perdón, esos dos primeros órdenes son para la causa final, por su perfección son las funciones superiores de inteligencia y voluntad. Y agrega Santo Tomás que esta función superior de inteligencia y voluntad debe estar regida por una razón iluminada
por la fe, por el dato sobrenatural. Este sería el orden, eso que llaman hoy salud mental. Este sería el orden. Arriba, el orden sobrenatural revelado, que ilumina a la razón e inflama el querer de la voluntad. Esta razón, ordenada a la verdad del orden natural primero y sobrenatural después, ilumina en el verdadero bien a la voluntad para que esta voluntad, inflamada en ese amor por el bien verdadero, tienda a él. Y de ese ordenamiento fundamental de la inteligencia de la voluntad se debe desprender el ordenamiento de la vida sensitiva, todos nuestros sentidos, todas nuestras pasiones, nuestro apetito concupiscible, irascible, debe estar en función de esa inteligencia y de esa voluntad, así iluminadas y así rectificadas. Y finalmente la vida más básica, más elemental, que compartimos incluso con las plantas, de nutrición, crecimiento, reproducción, debe estar aún con mayor razón sujeta a una vida sensitiva que está a su vez sujeta a unas facultades superiores que están a su vez sujetas y ordenadas a la verdad y al bien, alimentados o nutridos por la revelación del orden sobrenatural. Y finalmente en el artículo 8, Santo Tomás se pregunta si todas las potencias del alma permanecen una vez se ha separado del cuerpo. Aquí se refiere Santo Tomás al momento de la muerte. Y entonces la respuesta es sencilla, porque si decíamos que hay dos potencias, inteligencia y voluntad, cuyo sujeto inmediato es el alma, mientras que las demás, su sujeto de inesión es el compuesto, el cuerpo vivo, pues es fácil la respuesta. Evidentemente, en el momento de la muerte, el alma que es subsistente, que subsiste, como ya decíamos en la cuestión 75, permanece en la existencia, aún después de corrompido el compuesto. Eso significa que las potencias cuyo sujeto directo de inesión es el alma, subsisten en su funcionalidad propia y específica y plena, la inteligencia y la voluntad, pero aquellas potencias del orden sensitivo y vegetativo cuyo sujeto es el compuesto, pues no subsisten más que virtualmente. ¿Cómo así virtualmente? Pues sí, en el momento de la muerte el alma permanece en la existencia, permanecen activas las dos potencias superiores que se dan en ella como sujeto propio, y las demás potencias de lo sensitivo y de lo vegetativo permanecen también en el alma, que como dijimos antes es su causa final y eficiente, pero permanecen virtualmente, es decir, permanecen en la potencialidad del alma. Pueden, cuando se dé, según nos enseña, nos ilustra la fe católica, cuando se dé la resurrección de los cuerpos, esto ya no es filosofía, esto ya es teología, cuando se dé la resurrección de los cuerpos, pues esas almas brotarán de nuevo a su funcionalidad propia. La teología nos muestra así una razón de conveniencia para esperar la resurrección. La filosofía llega hasta decirnos que subsisten después de la muerte las potencias superiores y las demás potencias quedan como subsumidas en la virtualidad del alma, que es su causa final, eficiente, incluso material, en el caso de la inteligencia y la voluntad. Pero quedan ahí como en stand-by, por decirlo de alguna manera. Hasta ahí llega la filosofía, pero la filosofía ya nos permite entrever la conveniencia de que vuelva a darse una unión del alma con su cuerpo, y ahí la teología con el dato revelado viene y nos dice sí, efectivamente la fe nos enseña y la esperanza nos hace esperar, valga la redundancia, ese momento de unión del alma con el cuerpo, que para unos será un momento de eterna felicidad y para otros no tanto. Bien, acabamos así
los 8 artículos de la cuestión 77. A veces lo haremos así. En las cuestiones siguientes, algunos artículos los trataremos por separado, en entregas separadas, y luego otros los juntaremos cuando veamos que la doctrina que exponen puede ser sin mayores inconvenientes presentada en una sola entrega. La próxima cuestión que nos va a ocupar será la cuestión 78, donde Santo Tomás, ya después de habernos presentado su doctrina de las potencias en general, pasa a lo particular. Y entonces la cuestión 78 se llama así: De potentiis anime in speciali, acerca de las potencias del alma más en particular. Va a tener 4 artículos cuyos temas son: primero, sobre los géneros de potencias del alma; segundo, sobre las distintas especies de potencias de la parte vegetativa; tercero, sobre los sentidos externos; y cuarto, sobre los sentidos internos. Como se puede ver por los temas de cada uno de los 4 artículos, Santo Tomás nos va a presentar las potencias del orden vegetativo y las potencias del orden sensitivo en esa cuestión 78, porque ya en la cuestión 79 nos va a presentar la primera de las potencias superiores, que será el intelecto. Entonces, por eso la cuestión 79 se llama De potentiis intelectives, acerca de las potencias intelectivas. Pero bueno, antes de llegar allá, tenemos por delante la cuestión 78 y sus 4 artículos sobre las potencias de lo vegetativo y las potencias de lo sensitivo.